La Biblia no es un libro del pasado, es una verdad que late hoy. Esto es Pulso Bíblico, conectando tu corazón con la palabra de Dios. Hola, Dios te bendiga, Dios te acompañe. Qué alegría que hoy nos acompañes en un nuevo episodio de Pulso Bíblico. Soy Gustavo y el día de hoy vamos a sumergirnos en un nuevo episodio, en una nueva lectura de la palabra de Dios. Vamos a estar compartiendo el capítulo 11 y el capítulo 12 del libro de sabiduría. Por eso te invito a que te prepares y busques tu Biblia, para que juntos compartamos la palabra de Dios. La sabiduría hizo que lo que ellos emprendían tuviera éxito, gracias a un santo profeta. Atravesaron un desierto deshabitado y levantaron sus tiendas en lugares inaccesibles. Enfrentaron a sus adversarios y rechazaron a sus enemigos. Cuanto tuvieron sed, te invocaron. Les diste el agua que brotó de una roca dura. Sí, una piedra tosca calmó su sed. Los mismos elementos que habían servido para castigar a sus enemigos se transformaban en benéficos para el pueblo santo. Los egipcios vieron cómo su río, un verdadero río que corría en todas las estaciones, estaba manchado con un barro sanguinolento. Era en castigo por el decreto que había ordenado matar a los recién nacidos de Israel. En cambio, tú diste a tu pueblo contra toda esperanza un agua abundante. Después de haber padecido de sed, comprendieron mejor cómo castigabas a sus enemigos. Para ellos la prueba no había sido más que una suave corrección. En cambio, veían cuán grande castigo atormentaba a los impíos cuando los azotaba tu justa cólera. Pusiste a prueba a tu pueblo como un padre corrige a su hijo. Pero a sus enemigos los condenaste como lo hace un rey severo. Tuvieron que sufrir con la partida de Israel y sufrieron también después, cuando se acordaban de todo lo que les había pasado. Sentían una pena doble. Cuando supieron que el agua, instrumento de su castigo, se había vuelto favorable para Israel, reconocieron entonces la mano del Señor. Mucho antes habían expuesto a Moisés a la muerte. Más tarde, lo habían rechazado con desprecio. Pero ahora lo admiraban debido a esa sed que los devoraba a ellos y no a los justos. Su mal corazón los había extraviado. Era una locura que adoraran a reptiles irracionales y a viles animales. Por eso en castigo les enviaste nubes de insectos, para hacerles ver que se los castigaba por lo mismo que habían pecado. Tu mano poderosa solo tenía que elegir. Cómo tú creaste el mundo a partir de una materia informe. Habrías podido enviar contra ellos, sin dificultad, bandadas de osos o leones indomables. Para castigarlos habrías podido crear nuevas especies, animales llenos de furor, que respiraran fuego, cuyas narices lanzaran un vapor ardiente, cuyos ojos emitieran relámpagos terribles. Con solo verlos antes de ser atacados, se habrían muerto de espanto.
Pero aún sin eso bastó que tu justicia los persiguiera, que tu poderoso aliento los dispersara, pues podías derribarlos de un soplido. No lo quisiste, porque respetas totalmente lo que has dispuesto. Mesura, número y peso. En realidad, tú puedes imponerte soberanamente. ¿Y quién podría oponerse a la fuerza de tu brazo? El mundo entero está delante de ti como un grano en la balanza, como una gota de rocío que cayó al suelo de madrugada. Pero, ¿por qué lo puedes todo? Tienes piedad de todos, y parece como que no hicieras caso de los pecados de los hombres, para que así se arrepientan. Porque tú amas a todos los seres, tú no detestas nada de lo que has hecho. Si no los hubieras querido, no los habrías hecho. ¿Cómo podría durar una cosa que tú no quisieras? ¿Qué podría subsistir si tú no lo hubieras llamado? Pero tienes lástima de todo, porque todo te pertenece, oh Señor, que amas la vida. Y tu espíritu imperecedero está en todo. Así es como corriges de a poco a los que pecan. Les haces ver mediante tus correcciones en qué han pecado, para que renuncien al mal y crean en ti, Señor. Así pasó con los antiguos habitantes de tu tierra santa. Los aborrecías debido a sus prácticas detestables, su brujería y sus ritos impíos, el asesinato sin piedad de niñitos, los banquetes sanguinarios en que comían la carne humana con la sangre y las entrañas, mientras celebraban sus cultos secretos. Habías decidido acabar con esos padres asesinos de seres indefensos por medio de nuestros padres. Querías que ésta a la que quieres más que a las demás fuese la patria de los hijos de Dios dignos de ella. Pero incluso con estos antiguos habitantes diste muestra de moderación, porque eran seres humanos. Les enviaste como vanguardia de tu ejército avispas para que los destruyeran poco a poco. Sin duda habrías podido aplastar a los impíos por medio de los justos, a través de una batalla, o aniquilarlos de un solo golpe por medio de fieras terribles, o con una sola palabra salida de ti. Pero al castigarlos progresivamente, les dabas oportunidad para que se arrepintieran. No ignorabas, sin embargo, que su interior era perverso y que su maldad era innata y que no cambiaría, porque su raza había sido declarada maldita desde el principio. De todos modos, no fue por miedo a alguien que dejaste sin castigo sus crímenes. Porque, ¿quién podría decirte qué has hecho? ¿Quién podría oponerse a tus decisiones? ¿Quién podría llamarte la atención por aniquilar a naciones que tú creaste? ¿Quién te impediría castigar a hombres injustos? Fuera de ti, que te preocupas de todo, no hay otro Dios al que tengas que probarle que no actuaste injustamente. No hay tampoco rey o soberano alguno que pueda oponérsete cuando decides castigar, puesto que tú eres perfectamente justo. Lo haces todo con justicia. ¿Harías un mal uso de tu poder si condenaras al que no merece ser castigado?
Tu fuerza es el fundamento de tu justicia. Como eres el dueño de todas las cosas, puedes también perdonarlas. Muestras tu fuerza a los que ponen en duda tu poder absoluto. Castigas la audacia de los que lo desafían. Pero, aunque seas un Señor poderoso, juzgas con moderación y nos gobiernas con mucha paciencia, porque eres libre de intervenir cuando quieras. Al actuar así, les has demostrado a tu pueblo que el justo debe amar a todos los hombres, y has dado a tus hijos esa dulce esperanza de que después del pecado le permites que se arrepientan. Incluso los cananeos, enemigos de tus hijos y dignos de muerte, actuaste con moderación e indulgencia para darles tiempo y oportunidad a que se conviertan. Pero con tus hijos actuaste todavía con más miramientos, ya que estabas ligado a sus antepasados por juramentos, alianzas y tantas otras bellas promesas. De tal manera que cuando castigas a nuestros enemigos con moderación, lo haces para que aprendamos, para que pensemos en tu bondad cuando nos toque ser jueces, y para que confiemos en tu misericordia cuando seamos juzgados. A los que vivían alocadamente en el mal, los castigaste por medio de sus ídolos abominables. Habían llegado muy lejos por los caminos del error, tomando como dioses a los animales más feos y más despreciables. Se habían dejado engañar como niños sin juicio. Así como a niños que no piensan, les dirigiste primero una leve advertencia, pero no comprendieron esos benignos reproches, así que merecían experimentar el juicio de Dios. En medio de sus sufrimientos, se indignaron con esos animales, a los que habían tomado por dioses, y que ahora se transformaban en los instrumentos de su castigo. Entonces descubrieron y reconocieron como Dios al que antes se negaban a ver. Ese fue el motivo del castigo supremo que recayó sobre ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanitos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que descienda su Espíritu sobre cada uno de nosotros, para que podamos comprender y entender lo que hoy la palabra de Dios nos ha dicho. Por eso digan después de mí: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas, e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, mis hermanos, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de nuestro canal Pulso Bíblico. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Agradecidos también, mis hermanos, con cada uno de ustedes por la permanencia en la escucha de la palabra de Dios. Les hago la invitación de que se suscriban si no lo han hecho y activen la campana. También que le dejen un buen like a este video y compartan a los demás para que también se animen a escuchar la palabra de Dios. Quiero agradecerle a mis hermanos porque los últimos videos que hemos publicado están subiendo de vista nuevamente, y eso me alegra y eso me motiva, ya que pues videos anteriores estaban teniendo pocas vistas, pocas personas los estaban viendo los videos, y pues los últimos 2 videos que he publicado, gracias a Dios y gracias a ustedes, pues han tenido muchas más vistas. Sé que quizás una persona que escuche diga: pero es que tiene 50 vistas, eso no es nada. Pues para mí es mucho. Recuerden que antes había muchas vistas en los videos,
pero sé que decayeron cuando duré un tiempo que no publicaba porque no tenía celular. Pero luego volví y estoy ahí intentándolo de nuevo para que vuelva a subir el canal. De suscriptores seguimos avanzando, seguimos creciendo y bendito sea Dios. Pero las personas ya no ven los videos. Pero estos últimos 2 videos que publicamos lo han visto. Y eso me motiva a seguir grabando, eso me motiva a seguir compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Aunque igual sean los que sean, seguiremos aquí compartiendo la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy hemos compartido el capítulo 11 y el capítulo 12 de la palabra de Dios. Y lo que hoy hemos escuchado de esta lectura, la palabra de Dios nos habla sobre cómo Dios usó la naturaleza para castigar a aquel pueblo que estaba haciendo mal, a aquellas personas que estaban cometiendo pecado. ¿Sí? Escuchamos cómo Dios usaba los elementos, como eran los animales, como eran los insectos, para destruir a aquel pueblo que estaba asesinando a niños, que estaban cometiendo pecados. Sí, como era cuando Egipto, que les mandaron las 7 plagas, que Dios le mandó langosta, que Dios le mandó ranas, que Dios le mandó avispas. Sí. Hoy la palabra de Dios a nosotros nos muestra cómo Dios tiene tanto poder que usa todos los elementos que hayan aquí en la tierra para usarlos a su favor, para castigar a aquel que se esté portando mal. Pero más allá de esas muestras que la palabra de Dios nos estaba mostrando, también estos capítulos nos muestra la misericordia de Dios. El cómo Dios es tan poderoso, es tan misericordioso, que a esta gente no los asesinaba de una, sino que les daba una oportunidad para que se arrepintieran. Dice la palabra de Dios que tanto poder tienes tú, Señor, que tú con mandarles unos osos, unos leones feroces, bastaba con eso para asesinarlos a todos de una vez. Pero dice la palabra de Dios, pero como eres tan bondadoso, como eres tan misericordioso, les mandabas plagas para que los mataran poco a poco, para que los que fueran quedando vivos se dieran cuenta del error que habían cometido, que estaban cometiendo, y se arrepintieran y se convirtieran. Lo que la palabra de Dios en primer lugar a nosotros nos quiere enseñar es que tenemos a un Dios que es completamente misericordioso, que a usted y a mí nos da oportunidades para arrepentirnos de las cosas malas que hacemos. Ustedes y yo tenemos la oportunidad de que Dios nos perdone, de que Dios nos dé un momento para nosotros arrepentirnos y convertirnos y cambiar. Nosotros los católicos, sí, los cristianos católicos, tenemos la dicha de tener la confesión de nuestro lado, en el que usted va, confiesa sus pecados, y Dios, por medio de un sacerdote que son los servidores del Señor, le perdona los pecados y le da una nueva oportunidad para que usted se convierta, de que usted se arrepienta y cambie, y esos pecados que estaba cometiendo los abandone. Nosotros los católicos tenemos esa dicha, esa gracia, y debemos aprovecharlas, porque no hay otra persona que no sea católico que no tiene esa oportunidad, no tiene esa gracia de que Dios le perdone los pecados, porque no hay más nadie que sean los sacerdotes. Como muchos dirán, pero es que yo no me voy a confesar con otro hombre, porque en Jeremías 17:5 dice que maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero es que solamente leen eso, porque más adelante la palabra de Dios, ahí mismo, si quiere vamos a buscarlo para leerlo, en Jeremías capítulo 17 versículo 5 dice que maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero más adelante dice
que busca su apoyo en un mortal y aparta su corazón de Yahvé. Es que lo que pasa es que estas personas que no son católicos solamente leen el pedacito donde dice que maldito el hombre que confía en otro hombre, pero no terminan de leer el versículo completo, donde dice que aquel que aparta el corazón de Dios y lo pone en un hombre. Es decir, que usted como persona deja de confiar en Dios para confiar en un hombre. Y el nosotros confesarnos con un sacerdote no quiere decir que nosotros apartemos el corazón de Dios para entregárselo a un hombre. No. Yo no sé hasta cuándo estas personas van a entenderlo. Que aunque lo estén mirando con sus propios ojos escrito en la palabra de Dios, que dice que maldito el hombre que confía en otro hombre, pero que pone su confianza en el hombre y aparta el corazón de Dios, yo no sé cuándo más lo van a entender. Porque hoy día, hasta hoy, no lo quieren entender. Entonces dicen, es que yo no me confieso con otro hombre porque la palabra de Dios condena a aquel que... Oye, pero habla de que si tú eres capaz de apartar el corazón de Dios y colocarlo en un hombre. A eso se refiere la palabra de Dios. Cuando dice que maldito el hombre que confía en otro hombre. Porque la confesión no es usted apartar el corazón de Dios. Es usted tener una reconciliación con el Señor. La confesión a usted le sirve para usted acercarse más a Dios. No se aparta del Señor, se acerca más a Dios. Porque llega arrepentido a los pies del Señor. Llega con la cara baja, avergonzado de los pecados que cometió, y se los confiesa al Señor por medio del sacerdote. ¿Y qué hace Dios? Los perdona por medio de la imposición de las manos del sacerdote. Pero eso sí, también le hace la invitación a arrepentirse. También le hace la invitación a abandonar esos pecados, a despojarse de esas malas cosas y convertirse, y así ser perdonado. Entonces la confesión no es apartarnos de Dios. Entonces el confesar nuestros pecados no es alejarme de Dios, no. Nosotros los católicos tenemos esa gracia y hay que aprovecharlo. De que tenemos la confesión de nuestro lado. ¿Sí? De que tenemos esa oportunidad de que Dios nos perdone sus pecados. Digo, nuestros pecados, perdón. De que con su misericordia nos perdone y nos diga, hijo, levántate. Deja todo lo malo atrás y continúa. Pero aquella persona que dice, yo prefiero confesarme con un palo. El palo le va a hablar. El árbol le va a decir, hijo, te perdono. No, eso es mentira. Esas son ocurrencias locas de aquellas personas que dicen que no se van a confesar con un hombre, prefieren confesarse con un árbol. Oye, el árbol no te va a hablar. El árbol no te va a decir nada. En cambio, un hombre sí te va a decir lo que estás haciendo mal. Y no es confiar en el hombre, es confiar en Dios que está actuando en ese momento por medio del sacerdote. Porque si de verdad Dios dijera que está muy mal confesarnos, está muy mal confiar, entonces ¿por qué usted confía en su esposa? Entonces ¿por qué usted confía en su esposo? Entonces usted como esposo, ¿por qué confía en su esposa cuando le hace la comida? Si usted dice que es malo confiar en el hombre. Oye, hay un mal entendimiento de la palabra de Dios hoy día. Muy mal entendimiento. Pero entonces, ese no es el tema, ¿sí? Pero simplemente quería aclararlo porque es que hay personas que todavía siguen hablando de lo mismo y no quieren entenderlo. Pero lo que les quería dar a entender es que nosotros los católicos tenemos la gracia de la confesión. Entonces, hoy estos capítulos nos enseñan que Dios es tan misericordioso que nos da una oportunidad más para nosotros arrepentirnos de los pecados y convertirnos. Pero nosotros no queremos hacerlo. Pero a nosotros nos cuesta abandonar el pecado y arrepentirnos. Nos cuesta.
Pero hoy la invitación de Dios es a intentarlo una vez más. Hay que seguir intentando en despojar los pecados. Quizás no sea tan capaz de abandonar todos los pecados de una vez porque es imposible, pero vaya abandonando de a uno por uno. Vaya alejándose de a uno por uno, poco a poco, ¿verdad? No hay que apurarnos, pero sí hay que tener decisión, voluntad propia para decir: yo quiero abandonar este pecado. Quiero abandonar el pecado de la pornografía, voy a abandonarlo. Me alejo de ese pecado. Luego quiero abandonar el pecado del odio, voy a abandonarlo también. Y así va abandonando poco a poco cada pecado, y cuando se dé cuenta se ha librado de sus pecados y ha sido una persona nueva, ha renovado su corazón. Pero tenemos la dicha de que Dios está de nuestro lado y que nos perdona, que nos da una oportunidad para nosotros arrepentirnos y continuar adelante. Y para terminar, la palabra de Dios en el capítulo 12 del libro de sabiduría del que estamos leyendo, termina la palabra de Dios diciendo: dice la palabra de Dios en el versículo 27: en medio de sus sufrimientos se indignaron con esos animales a los que habían tomado por dioses y que ahora se transformaban en los instrumentos de su castigo. Pero en el versículo anterior dice que así como a niños que no piensan, les dirigiste primero una leve advertencia, pero no comprendieron esos benignos reproches, así que merecían experimentar el juicio de Dios. Para concluir con esto, es que en español, en pocas palabras, nosotros tenemos que llevar los golpes para aprender. Nosotros hay que caernos y a revolcarnos y volvernos nada para aprender que lo que estábamos haciendo estaba mal. Es lo que hoy, para terminar, la palabra de Dios nos dice. Que a veces actuamos como niños que no pensamos, que no entendemos lo que Dios nos está diciendo, de que si yo sé que el estar odiando a mi hermano está mal, no tengo que hacerlo, pero no lo quiero entender. Entonces Dios nos deja que nos caigamos. Dios nos deja que nos llevemos los golpes para que aprendamos, para que experimentemos el juicio de Dios, dice la palabra de Dios. Lamentablemente nosotros los seres humanos nos hemos acostumbrado a que las cosas las vamos a entender como quien dice, a los malos pasos, pues. Que nosotros los seres humanos nos hemos acostumbrado a que las cosas las vamos a entender, las vamos a comprender a los golpes, al caernos. Porque pasivamente nosotros no lo vamos a entender. Porque Dios con palabras bonitas, sencillas, nos los dice y nosotros no lo vamos a entender. Pues entonces Dios nos deja que nos caigamos, que nos arrevolquemos, que nos llevemos golpes, y ahí sí vamos a aprender. ¿Sí? Es como el hombre que está engañando a su esposa. En el momento no se da cuenta, y si se da cuenta no sabe el daño que está haciendo. Y Dios de una u otra manera le hace ver que lo que está haciendo está mal, pero como le está gustando lo que está haciendo, pues entonces no lo ve, quiere omitirlo. Pues entonces Dios deja que venga la consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Que su esposa lo descubra y se acabe todo. Y ahí sí anda arrepintiéndose. Y ahí sí ve que lo que hizo estaba mal. ¿Por qué? Porque los seres humanos nos hemos acostumbrado a que las cosas las entendemos cuando nos llevamos los golpes, cuando nos caemos. Entonces, es ahí donde nosotros debemos colocar de nuestra parte. Y no esperar a llevarnos golpes para aprender. No esperar caernos para entender el mensaje de Dios. Hoy la palabra de Dios nos hace esa invitación en primer lugar, que tenemos a Dios de nuestro lado y que lo aprovechemos, que es misericordioso, que nos da la oportunidad de nosotros arrepentirnos,
antes de castigarnos, que nos arrepintamos y cambiemos. Y en segundo lugar, que aprendamos ustedes y yo que las cosas no debemos aprenderlas a los golpes, que no esperemos caernos para aprender, sino que nos demos cuenta al instante del mal que estemos haciendo. Que esta palabra de hermanitos ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse y activar la campanita para que así YouTube le notifique cuando publiquemos un nuevo video. Que no se les olvide dejarme un buen like y compartir a demás personas para que lleguen a escuchar la palabra de Dios. En la caja de comentarios está disponible para que usted comente qué versículo le gustó o dejar su opinión acerca de esta lectura. Nos vemos el día de mañana, mis hermanos, con el capítulo 13 y el capítulo 14 del libro de sabiduría. Dios te bendiga, Dios te acompañe y nos vemos en el próximo video.